Gloria al Señor. Dele palmas al Señor y tome su lugar. Tome su lugar. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Estamos siguiendo, hermanos queridos, estudio de la palabra. La semana pasada hemos hablado de la doctrina del pecado. La doctrina del pecado hace crecer a la iglesia del Señor. Hoy vamos a hablar sobre la lucha que sufrimos todos los creyentes. Mire, hermano, estamos en lucha permanentemente. Lucha, la Biblia nos habla, lucha contra el enemigo de nuestras almas, ¿verdad? Satanás, sus huestes organizadas, el mundo que seduce al creyente. Pero hay un enemigo que está dentro de nosotros, que la Biblia le dice la carne. La Biblia le habla y dice que es la carne. Hay una lucha. Y el creyente tiene que estar consciente que hay lucha. ¿Correcto? Hay lucha. Y la lucha es una característica que usted es hijo del Señor. Amén. Si hay lucha, quiere decir que usted es un hijo de Dios. Usted es uno renacido de nuevo. Cristo ha tocado su vida. Si no hay lucha, envuelto en el pecado y no hay lucha, hermano, ahí hay problema. Correcto, pero hay lucha. La lucha es característica de todo creyente. De todo creyente es característica. Pero hoy día la palabra nos va a alentar que a pesar que la lucha es real, Cristo es mucho mayor. Correcto, mucho mayor que la lucha, mucho mayor que esa prueba que pasamos a diario. Y podemos vivir en victoria si estamos en comunión con Dios, si somos obedientes a su palabra. Dios nos da victoria. Y a veces fallamos. Usted puede tener sentimiento de culpa. ¿Y el sentimiento de culpa para qué es? Para que se acerque a Dios. ¿Correcto? No para alejarse de Él. Hay gente que se alejó de Dios. El caso de Caín, por ejemplo. Caín pecó, falló a Dios y Dios se acerca a Caín en el huerto y le trata de ministrar, y Caín no, su culpa fue mayor y se fue. Otro personaje que tuvo ese sentimiento de culpa muy fuerte fue Judas. Traicionó al Señor. Su culpa fue tan fuerte, y le gobernó, ¿no? Lo aplastó. Y ese hombre, en vez de acercarse a Dios, se alejó de Dios y terminó muy mal. Y hay personas que han fallado al Señor y han entendido que la gracia de Dios es mucho más allá de las luchas y mucho más allá de repente de nuestras fallas. El caso de Pedro. Pedro le falló al Señor 3 veces, le negó. ¿Y el Señor qué hizo? Lo ministró, lo restauró. Eso es lo que quiere Dios. Por eso hablamos el domingo pasado. Todo creyente está en ese proceso de santificación progresiva. Tanto así que Pablo va a decir: yo soy el primer pecador entre todos los pecadores. Un apóstol con carácter de Cristo, ¿no? Semejante al Señor. Decía: yo soy el primer pecador. Entonces, es muy importante entender, hermanos queridos, que hay lucha. Pero Cristo es mayor. Amén. La gracia del Señor es mucho mayor. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leer Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Vamos a leer hoy día. Y vamos a leer del versículo 7 al versículo 25.
Amén. Tenga usted a la vista Romanos capítulo 7 y vamos a leer del versículo 7 al versículo 25. ¿Está preparado? A la voz de tres, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo empieza? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado, ¿cómo está? Muerto. Y si yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad, ¿qué cosa es? Santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, ¿qué dice la palabra? Me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué más sigue? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Mire, hermano querido, aquí el propósito es que podamos entender, mi hermano, que hay lucha. O sea, usted no se va a sentir mal, no sé por qué tengo lucha, no sé por qué tengo tentación, no sé por qué. Hay lucha, mi hermano. ¿Y quién está hablando acá? El apóstol Pablo, un guerrero en el Señor, mi hermano, ¿verdad? Un ranqueado en el Señor, ¿correcto? Está hablando Pablo, no está hablando un inconverso, no está hablando un bebé espiritual, no uno que esté empezando la vida cristiana, no. Está hablando Pablo. ¿Desde dónde? ¿De dónde está escribiendo? Desde Roma, ¿correcto? Era un ranqueado. Y Pablo está diciendo que hay lucha, yo tengo lucha. Yo pregunto, ¿tiene usted lucha, mi hermano, mi hermana? ¿Entiende, reconoce que tiene lucha usted? Que a veces quiere hacer lo bueno, pero no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Que da flojera, porque no quiere. O sea, nuestra carne se revela que no quiero. O sea, no.
Hay una fuerza dentro de nosotros. ¿Correcto? Eso no ha acabado. Cristo está en su corazón. Pero la carne, el viejo hombre, la vieja naturaleza, continúa ahí. Gálatas capítulo 5 nos habla de qué? Que hay una lucha, ¿verdad? La carne y el espíritu. Y la carne es atrevida. La carne compite con Dios, compite con el Espíritu Santo, bien atrevida, se cree poderoso, poderosísimo, omnipotente la carne. Se enfrenta a Dios, compite contra Dios, mi hermano, mi hermana. Eso es una realidad espiritual y usted debe entender que eso es característica de una persona renacida de nuevo y que todavía estamos en este sistema en la cual todavía tenemos ese viejo hombre. Hay lucha, ¿correcto? Entonces a veces uno quiere dejar hábitos, uno quiere dejar cosas y usted ora al Señor, le pide perdón y Dios le perdona y Dios le fortalece, ¿verdad? Amén. Venció una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 1 mes, 2 meses, medio año y por ahí aparece nuevamente. Y usted, ¿no? Se duele, falla al Señor, ¿correcto? ¿Qué tiene que hacer? Se levanta en el nombre del Señor, mi hermano, ¿verdad? Agarra primera de Juan 1:9. Confieso delante del Señor, he caído, Señor. Para adelante dice el Señor y te levanta, mi hermano, ¿correcto? Eso no es ser hipócrita, de ninguna manera. Porque el enemigo te puede decir, qué hipócrita eres. Hace 6 meses pediste perdón por esto y otra vez, ¿verdad? Porque el enemigo ha venido a hurtar, matar y destruir y alejarte de Dios, ¿correcto? El hijo verdadero, el hijo del Señor está en esa santificación progresiva y entiende que hay lucha, mi hermano, hay lucha. Y la gracia del Señor es mucho mayor que esa lucha. Una lucha interna que no podemos negar. Pero también hay una victoria en Cristo que no podemos ignorar. ¿Correcto? No podemos ignorar. En primer lugar, la lucha es real. El pecado en nosotros. ¿Correcto? Dice el versículo 15 que hemos leído, que dice: lo que quiero hacer, no lo hago. Lo que quiero hacer, no lo hago. ¿Qué quieres hacer? Orar 1 hora. Ayunar. Ayuno no. Desayuno quiero. Usted quiere, quiere ser manso, ¿no? Manso y humilde, y por ahí le salta su carne, ¿verdad? Dice la palabra, lo que quiero hacer, no lo hago. Verso 18 que dice, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Deseamos ser siervos del Señor, deseamos evangelizar, deseamos proclamar el evangelio, deseamos levantarnos temprano como el Señor y orar, ¿no? De madrugada, ¿no? Pero hermano querido, su carne es débil, no quiere, no gana, mucho sueño, mucho cansancio, poca motivación. Así somos, mi hermano, y no te sientas mal. Leer la palabra, a veces no, pues, ¿te acuerdas? Pero veo a los jóvenes en redes permanentemente, están ahí con redes, ahí, horas y horas, ahí están ahí, pasando. A ver, ¿por qué no oran así? A ver, ¿por qué no leen la palabra así? ¿Por qué? Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, ¿correcto? Verso 23, ¿qué dice? Capítulo 7, versículo 23, ¿qué dice? Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Aquí la palabra clave es rebelión, se revela. La carne, ¿qué hace? Se revela, no se sujeta. La carne se revela. En el original griego significa guerra, pelea militar, combate interno, conflicto continuo, guerra civil, ¿no?
dentro de usted, una guerra civil. O sea, la carne se rebela. Entonces, el creyente no vive en paz con el pecado, vive en una guerra con él. Y eso tenemos que entender. Si hay una batalla dentro de usted, hermano querido, pelea la buena batalla de la fe. ¿Cuántos dicen amén? He peleado la buena batalla. ¿Qué dijo eso? Pablo. ¿Correcto? He peleado la buena batalla. ¿Está peleando? Amén. Siga para adelante, mi hermano querido. Sigue para adelante. La carne va a ser minimizada. Y por un rato, de repente, por una temporada, no va a aparecer. Y por ahí aparece nuevamente. Como esa hierba mala, ¿no? Lo saca y por ahí brota. ¿Correcto? Pero usted ya sabe que así es. Porque todavía usted no ha sido santificado por completo. ¿Cuándo seremos santificados por completo? Cuando estemos con el Señor, ¿verdad? Cuando estemos con el Señor. Entonces, hay una lucha. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en el verso 24? ¿Qué dice? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿usted alguna vez ha dicho eso? ¿Hasta cuándo voy a estar así? ¿Hasta cuándo voy a estar así? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo me libraré de este pecado? ¿Cuándo, Señor? ¿Quién? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y esta es una figura, una sentencia capital. En el tiempo romano, una sentencia capital, ¿qué cosa era? Que aquel que mataba a alguien, lo ponía cara a cara, ¿no? Lo ponían cara a cara con el difunto o el muerto. O sea, aquel que cometió el crimen, el culpable, lo amarraban con el cadáver muerto y lo llevaban al desierto y lo amarraban cara a cara. Y en el desierto, el difunto, ya sabes, se corrompe, ¿no? Se infecta. Y toda esa infección, todas esas bacterias, toda la descomposición, se transmitía ¿a quién? Al culpable. ¿Correcto? Y por más que quería ¿qué cosa? Liberarse de ese cuerpo de muerte, no podía. Hermanos queridos, le digo lo siguiente, hermano querido. El pecado es fuerte. Venimos con ese síndrome, ¿no? A este mundo. Hablamos el domingo pasado. ¿Cómo entró el pecado? Entró por un hombre, ¿verdad? Por un hombre. ¿Cómo se llama ese hombre? Adán y Eva. ¿Y de ahí cómo fue transmitido a quién? A todos los hombres. O sea, ya venimos ya con ese síndrome, ¿no? Dentro de nuestro ADN, ahí está ya ese síndrome del pecado. ¿Quién me librará? Nadie puede librarse por su propia fuerza. Nadie, mi hermano querido, nadie. Porque está dentro de nosotros. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? En su propia fuerza no va a poder. ¿Correcto? No va a poder. En su propia fuerza. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué decía Juan Calvino? El corazón es una fábrica de ídolos, el corazón humano. R.C. Sproul va a decir, el pecado no se rinde fácilmente, no se rinde, ojo, no se rinde. O sea, uno puede vencer y ya está, ya venció de repente. Y por ahí aparece un nuevo pecado, una nueva rebelión, muy sutil. John Piper va a decir lo siguiente, el pecado promete placer, pero roba vida. Hermano querido, usted lucha, cuando dicen amén, ha luchado, lucha contra eso. Le digo lo siguiente, hay victoria en el Señor. En este tiempo hay victoria, no perfecta todavía, pero habrá victoria completa
cuando Cristo venga a restaurarlo todo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto le vamos al Señor? Oh, hermano. Correcto. O sea, a veces hay frustración. Sí hay frustración. Hay frustración. Le pongo como ilustración. Uno de mis hijos, ¿no? Cuando era pequeño tenía problemas. Porque a veces los niños no tienen todavía predominio, ¿no? Madurez con respecto a sus necesidades, por ejemplo. Se mojan la cama, etcétera, ¿no? Todos pasamos por eso. Todos pasamos por eso. Y un día mi hijo, ¿hasta cuándo voy a estar así? ¿Hasta cuándo? Estaba luchando, ¿verdad? ¿Hasta cuándo va a estar así? Estaba luchando, pequeño, luchando contra, ¿no? Con esa falta de dominio, esa madurez de no mojar la cama. Yo vi su frustración. ¿Y sé qué le dije? Le dije, mira, yo también he mojado la cama. Yo también he mojado la cama a tu edad. Es más de tu edad todavía. He mojado la cama. Pero, ¿cuál es la buena noticia? Que esto, ¿qué cosa es? Temporal. ¿Cuántos dicen amén? Es temporal. Habrá el momento que tendrás, ¿qué cosa? Madurez para poder controlar esta situación. Yo puedo agarrar esa ilustración, mi hermano querido, contra la lucha que tenemos. Si hay lucha, usted es un creyente. Dios ha tocado su corazón, ¿verdad? Y si usted está pasando por esa frustración, quiero decirte que esto, ¿qué cosa es? Temporal. Amén. Siga luchando nada más. Siga luchando nada más. Correcto. Saque sus músculos espirituales. Amén. Pero Dios le va a dar la salida. Luchas, como por ejemplo, ¿qué cosa? Una doble vida. Por la presión social. Correcto. Entonces a veces portamos de una manera en casa y en el trabajo, para encajar, ¿no? con el grupo social, nos portamos de otra manera. Y usted no quiere ser eso. Y hay una lucha. Amén. Entonces, eso nos puede causar, ¿qué cosa? Problemas. Estamos en esa lucha. Tentaciones en las redes sociales, presión sexual, emocional, envidia, comparaciones constantes, pensamientos que nos lastiman. Hermanos queridos, el problema no es sentir lucha, el problema sería no sentir nada. Eso sería el problema. Amén. El problema es estar viviendo una vida de pecado y usted no siente nada. Usted piensa, no es así. Hay lucha. Y si hay lucha, usted es un creyente que Dios ha tocado su corazón. Si luchas, es señal que Cristo está en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? En segundo lugar, Cristo es mayor, la victoria del Evangelio. ¿Qué dice la palabra en Romanos capítulo 8? Romanos capítulo 8, ¿qué dice? Dice los 4 versículos de Romanos 8, ¿qué dice? Ahora pues, ¿qué dice la palabra? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme ¿a qué? A la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué dice la palabra? Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El capítulo 7 nos habla de la tragedia. ¿Qué tragedia? Somos vencidos, débiles, frente a ¿qué? Al pecado. ¿Qué nos habla capítulo 8 de Romanos? Que hay victoria. Hay victoria en Cristo Jesús. Hay victoria en Cristo Jesús.
Hay un giro. Dice la palabra, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuál es la palabra clave acá? Ninguna condenación, ninguna culpa, ninguna sentencia, ningún castigo en Cristo, en Cristo, amén, en Cristo. El sentimiento de culpa es para llevarnos al Señor. Es para llevarnos al Señor. El sentimiento de culpa. No para alejarnos de Él. Entonces, cuando leemos todo el texto, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿De qué nos habla? Que el veredicto judicial divino nos declara no culpables. Sí, no culpables. ¿Correcto? Mira, cuando me entregué al Señor, yo tenía problemas por la mente. Y el enemigo me hacía recordar, ¿no?, mis pecados pasados, ¿no? Ponía hasta palabras deshonestas, palabras no groseras en mi mente. No quería, yo no quería. Luchaba en mi mente. Pero algo el Señor me enseñó a que todos esos pensamientos acusatorios han sido, ¿qué cosa?, crucificados con Cristo Jesús. Dice la palabra, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Una vez dije en mis pensamientos, está bien, efectivamente, sí, efectivamente he fallado, he pecado contra Dios. Pero de todas esas, Dios me ha perdonado. ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? Si Él es el que justifica, ¿verdad? ¿Quién acusará a los escogidos del Señor? ¿Quién? Entonces, dice la palabra, no hay condenación. Amén, hermano querido, no hay condenación. Usted no ande, si usted está en Cristo, Dios le perdonó. Amén, Dios le perdonó. Y si alguien le hace recordar, ¿no?, ¿te acuerdas hace 10 años? ¿Te acuerdas la vez pasada, hace 20 años? Usted tendrá que decirle, sí, pues efectivamente fallé, pero Dios me perdonó. Y no hay mayor condenación porque Cristo pagó en la cruz del Calvario esa deuda, ese pecado, que en primer lugar, ¿a quién fue? Con Dios. ¿Correcto? Cuando uno peca primeramente contra Dios, que pecó contra el cielo y contra ti, dice el hijo pródigo, ¿verdad? Entonces no hay condenación. Pero ¿qué dice acá? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿De qué nos habla eso? De que si queremos nosotros experimentar la victoria espiritual en Cristo, lo que el Cristo ha ganado, no tenemos que andar conforme a la carne. ¿Qué significa? Obedecer a los impulsos naturales, ¿correcto? Obedecer a lo que nuestra naturaleza quiere hacer, por ejemplo. Ejemplos. En vez de responder en forma impulsiva, usted dice, tranquilo, correcto, carne, sujétate, ora al Señor, usted se sujeta al Espíritu de Dios y su respuesta, ¿qué cosa es? Diferente. Cuando dicen amén, correcto, es diferente. Cuando tengo flojera, sé lo que tengo, hay una responsabilidad que tengo que hacer. ¿Pero qué tiene usted? Flojera, como todos nosotros. Flojera, ¿verdad? Flojera. Y usted no obedece a ese estado de ánimo, a ese impulso, ¿no?, de nuestra naturaleza. Y usted dice, no, yo me levanto, ¿correcto?, hace mi responsabilidad. Entonces, ya no anda conforme a su naturaleza, sino usted anda conforme al Espíritu. La carne se refiere a la naturaleza pecaminosa y rebelde.
mientras que el espíritu se refiere a vivir bajo la guía y poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Un hermano hace tiempo me decía, pastor, yo tengo problemas. Él iba antes del creyente a ciertos lugares. ¿Correcto? Tengo problemas. O estoy trabajando cerca de esos lugares, me dice. Pero no camines por esa calle, camina por otro lado, le decía, no, camina por otro lado. Y me hizo caso, caminar por otro lado. Pero un día caminó por esa calle y cayó. Digo, pastor, he caído. ¿Y por dónde has caminado? Por esa calle, me dice. Pero no quedamos que iba a decir por otro lado. La tentación, pastor. He caído. Se puso a llorar. ¿Correcto? Se puso a llorar, fracasó en ese momento. Yo que le dije, mira, el Señor, si tú en forma franca y sincera dices, Señor, perdóname, Él te va a perdonar y te va a levantar. ¿Correcto? Efectivamente, este muchacho reconoció su pecado, se reconcilió con el Señor, ha pasado 2 años, ahora es pastor. Fuera de Lima hay una iglesia, es pastor. Dios lo restaura. ¿Correcto? Entonces, ¿qué cosa es andar en el Espíritu? Guiado por el Señor. No vamos a proveer a qué? A que podamos caer, ¿verdad? Caer ante una tentación. No te vas a exponer, ¿verdad? No te vas a exponer. Es como que hay un cable eléctrico de alta tensión. Usted no va a caminar por ahí, pues, ¿verdad? Tiene que tomar todas sus precauciones. Si es alta tensión, cuidado, porque hasta de lejos te da corriente. Mucho cuidado. Entonces, ¿para qué te haces exponer? Tú ya sabes eso. Podemos agarrar como ilustración: el que anda en el Espíritu va a ser guiado por el Señor y no va a proveer para caer, porque el enemigo dentro de nosotros, llamado carne, está al acecho. Y hay la liberación de la ley del pecado y de la muerte. Dice, la ley no podía darnos el poder para la obediencia, pero Jesús, al morir por el pecado, condenó el pecado en su propia carne. Así la ley de vida en Cristo Jesús nos libera del dominio del pecado y de la muerte. Hermano querido, podemos experimentar victoria espiritual frente a este mal que se llama pecado, si andamos en el Espíritu y no proveemos para los deseos de la carne. El apóstol Pedro nos habla sobre esta realidad en 2 de Pedro 1:4. Dice la palabra del Señor en 2 de Pedro 1:4, dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿De qué nos habla este texto de 2 de Pedro 1:4? Que Dios, a través de sus promesas divinas y el conocimiento de Cristo, los creyentes son hechos partícipes de la naturaleza divina, lo que permite escapar de la corrupción del mundo y crecer en el carácter de Dios. O sea, el creyente cuando nace de nuevo, nace en el Señor, dice la palabra, según el capítulo 1 de Juan. Hemos nacido de nuevo, hemos sido engendrados por voluntad de Dios. El Señor dijo bien claro a Nicodemo: es necesario, ¿qué cosa? Que nazcas de nuevo. ¿En dónde? En el Espíritu, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero hemos nacido de forma biológica. O sea, el creyente tiene dos nacimientos, ¿no? El creyente en el Señor. Nacimiento biológico, nacimiento espiritual. En el biológico nació con todo el síndrome del pecado. En el espiritual tiene el Espíritu Santo que le lleva hacia el Señor, a anhelar las cosas de Dios. Pero por otro lado, el pecado que lleva hacia abajo, ¿verdad? Que lleva hacia abajo. Tenemos dos naturalezas, dice la palabra. La naturaleza de Dios a través del Espíritu Santo y nuestra naturaleza humana
que es nuestra carne. Entonces, el Señor nos ha dado victoria a través de la ley del Espíritu, dice la palabra de Dios. Amén. En tercer lugar, el Espíritu es mayor que la carne. ¿Cuántos dicen amén? La carne es atrevida, ¿verdad? La carne es desafiante, pelea, según Gálatas 5, se pelea, se enfrenta, ¿no? Se enfrenta a Dios, al Espíritu, se le enfrenta. Pero ¿qué dice la palabra? La palabra nos dice que el Espíritu es mayor que la carne. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que dice Romanos 8, versículo 6. Romanos 8, versículo 6. Mira lo que dice la palabra. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué cosa es? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, sino para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Qué más sigue? Verso 13. Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hermano querido, el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo que mora en el creyente, es más fuerte. ¿Cuántos dicen amén? A la carne. Hay victoria en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Nadie puede decir, no, yo ya así soy y no voy a cambiar. Mentira. Mentira. Hay personas que han llegado con problemas, con serios problemas. Problemas de droga, problemas de alcohol, problemas emocionales. Hermano, la Biblia nos habla hasta del endemoniado, ¿verdad? El endemoniado gadareno, que tiene un montón de espíritus inmundos. Pero Cristo vino, lo salvó, lo libertó. Amén. Hermano querido, hermana querida, el Espíritu del Señor es mucho más fuerte que la carne. Y dice la palabra, si vivimos conforme a la carne, ¿qué cosa es? Muerte, soledad, problemas, matrimonios complicados, se quiebran los matrimonios, mi hermano querido, los jóvenes se pierden, es muerte. Pero el vivir según el Espíritu, que nos da fortalecimiento, paz en el alma. Y dice la palabra, lo que viven según la carne, piensan en las cosas de la carne. Versículo 5, ¿qué dice? Porque los que son de la carne, ¿qué dice? Piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Acá hay algo clave, hermano querido. ¿Cuál es el clave acá? Los pensamientos. Amén. Su cerebro, mi hermano querido, mi hermana querida, es una maravilla. El cerebro es una maravilla. ¿Cómo surgen los pensamientos? ¿Cómo comienza a andar, a funcionar el cerebro para generar pensamientos? Lo que vemos, lo que entra por los sentidos, sus recuerdos.
Entonces, si los pensamientos es clave, porque ahí está la lucha espiritual, ¿qué tenemos que hacer? Cuidar nuestra mente. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra que tenemos la mente de Cristo, dice la palabra. ¿Qué entra a su mente? ¿Qué entra a su mente? Yo estoy muy preocupado en estos días, con mucha carga, mi hermano querido, con mucha carga. Porque efectivamente vivimos en otra etapa. Hoy día, a la distancia del celular, hay un montón de información. Los jóvenes paran así, no más paran. Los jóvenes paran así, no más paran los jóvenes. ¿Sí? Así paran los jóvenes. No solo los jóvenes, también los veteranos. Hasta las abuelas. Ahí están ahí hasta los veteranos están con el celular. Mira, hermano querido, yo tengo mucha carga. Y yo quiero decir a la iglesia, tenemos que implementar en la iglesia todo un programa en el cual usted pueda nutrirse de la palabra. Nutrirse de la palabra. Por un lado, con el programa de la iglesia, y por otro lado, darle a la iglesia del Señor las herramientas, los recursos, ¿para qué? Para que en cualquier momento que quieran entrar, puedan ustedes tener todo el recurso que necesita como varón, como mujer, como matrimonio, como crianza de hijos, etc. Porque dice la palabra que el problema ¿dónde está? En la mente. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son del espíritu en las cosas que son del espíritu. ¿Está hablando de qué? De mentalidad. La lucha empieza en la mente. Lo que quieres, buscas y deseas. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4:8? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Oh, hermano, pero ¿cómo piensa usted? ¿Cómo se genera el pensamiento? Ese proceso tan inteligente que tan solo el ser humano lo tiene. Lo que usted ve, lo que usted lee, los sentidos, sus recuerdos. ¿Cómo se renueva la mente? Con la palabra, mi hermano querido. Con la palabra. Por eso que el Señor dijo bien claro, en Cristo está. 3 veces fue tentado, 3 veces dijo, en Cristo está. La palabra. En esto pensar. El Espíritu no solo cambia tu conducta, cambia tus deseos. Cuando dicen amén, cambia tus deseos. Cuando dicen amén, cambia tus deseos. Si antes tus deseos eran pecaminosos, Dios lo va a cambiar. Cambia tus gustos, mi hermano querido. Amén. Si antes de repente un culto, una reunión así, te era aburrido, Dios lo cambia y te gozas en un culto cristiano. Antes de repente gustaba un tipo de música, ¿no? Canciones. ¿Qué canciones hay, mi hermano? ¿Qué canciones hay? Espero que aquí nadie esté cantando canciones que ensucia su mente, ¿verdad? Espero, ¿correcto? Cuidado con esas canciones, con esas cumbias, con esos guainos. Hay guainos también que no. Esos guainitos suenan bonitos, pero ¿cuál es el mensaje, pues? ¿Correcto? Y más aún el perreo, ¿no? Chacalonero, esas canciones. Espero que acá nadie esté cantando canciones del conejo malo, ¿verdad? Del conejo Bad Bunny, ¿no? Del conejo malo. Cuidado, estás ensuciando tu mente y dice la palabra, el problema que es el pensamiento, es la inteligencia que Dios te dio. Entonces hay que pensar, ¿qué entra a tu mente? Dice la palabra, todo lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, digno de alabanza, eso debe estar ¿dónde? En tu mente. John Piper va a decir lo siguiente: la guerra contra el pecado es la guerra por tu alegría, tu gozo en el Señor. Hay que desintoxicar nuestra mente. Evalúe usted lo que hay en su casa. Cuidado con los pequeños, con los niños que están mirando. Cuidado.
Alimenta su espíritu con la palabra, la oración, la comunidad de fe y pequeños pasos de obediencia en el Señor. La carne es como un app, como un aplicativo. Se abre sola y te llena de virus. Así es la carne. Se abre sola, te llena de virus. El espíritu es como el antivirus que te limpia, protege, te renueva. ¿A cuál app le das más batería? ¿Qué más utilizas? ¿Correcto? ¿Cómo vencer la lucha diaria? En este texto que hemos leído, nos habla nuestra identidad como cristiano. No hay ninguna condenación en lo que están en Cristo Jesús. Si tú eres del Señor, Dios no te condena. Si has entregado tu vida al Señor, has entendido tu problema espiritual. Dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La lucha no define tu identidad. Tu pasado no es tu nombre. Tu pecado no es tu sentencia. Amén. Hermano querido, en Dios tenemos la promesa de la victoria espiritual. Cada vez que caigas, no seas tentado y recuerda, no lucho para ser aceptado, lucho porque ya fui aceptado en Cristo Jesús. La lucha es característica de una persona que tiene a Dios en su vida. Aquel que no lucha, que festeja, se ríe del pecado, es más, se enorgullece por su pecado. Mira, Dios no mora en ese corazón. Amén. No mora en ese corazón. Ese es peligroso. Muy bien. Alimenta más el espíritu que la carne. Y debemos de andar en el espíritu. Gloria al Señor. No pelees solo. Fortalécete en la comunidad cristiana. Mejor son dos que uno, dice la palabra, ¿verdad? Antes exhortándoos unos a otros cada día, dice Hebreos. No dejes de congregarte. Rodéate de personas que aman al Señor. Busca consejos de personas maduras en el Señor. No busques cualquier consejo. A ver qué dice la amiga de fe. La amiga de fe está peor que tú. ¿Correcto? Está más chueca que tú. ¿Dónde busca consejo? El TikTok dice, el TikTok. Puede ser mi hermano. Por eso le digo una cosa, yo tengo una gran